Hola, soy Carlos Torres, editor de Exlibric, y en este vídeo te voy a explicar cómo enfrentarte a escribir una obra paso a paso, desde lo básico hasta la corrección y el envío a un editorial. Por ello te invito a coger una buena taza de café, ya que desde Exlibric queremos hacer este vídeo lo más completo y transparente para los futuros autores. Pero te adelanto una cosa. No hay caminos ni vías rápidas para ello. Enfrentarse a una página en blanco siempre es un reto. Da igual que tengas una idea increíble o que tengas un don para la redacción. Aprender a escribir un libro es clave a la hora de enfrentarse a ella por multitud de motivos, los cuales vamos a ir desgranando poco a poco. Lo primero que tendrás que hacer será elegir la temática de tu libro. ¿Qué quieres contar? Esa es la pregunta clave de todo. Si quieres transmitir tus sentimientos, a lo mejor sería interesante plantear un poemario, o si quieres apostar por una historia de ficción, lo mejor sería ir a por la novela. Para llegar a encontrarte dentro de ese mapa de géneros literarios, lo mejor es seguir una serie de pautas. Como hemos dicho antes, piensa en qué quieres contar, piensa cómo lo quieres contar. Aquí ya la cosa se complica. Ya no solo se trata de qué contar, sino cómo lo vas a hacer. Verso, prosa, teatro, texto de divulgación. Haz un esbozo de lo que podría ser la obra. De esta manera podrás comprobar por ti mismo si la idea que querías contar está plasmada en el papel y si lo has hecho del mejor modo. Compara tu esbozo con el de otros autores que creas que se asemejan. Si la comparación es real, pues entonces estarás más cerca de definir cuál es la temática de tu obra. No tengas miedo a pedir consejo. Enseña ese fragmento a tus conocidos amantes de la literatura para saber si se entiende lo que has querido contar y el método escogido. Ya tenemos la temática del libro. Ahora toca saber cómo vamos a llamarlo y estructurarlo antes de empezar a escribir. Si bien es aconsejable ponerle nombre a la obra cuanto antes, tampoco es que deba estar cerrado este apartado antes de empezar a escribir tu libro. Una idea aproximada basta. Una vez que te adentres en la redacción de tu obra, irás encontrando nuevas pistas que te harán dar con el título adecuado. Lo que voy a decir ahora puede resultar un poco controvertido, pero antes de volar hay que saber andar. Desde Exlibric recomendamos en la mayoría de los casos utilizar la estructura de introducción, nudo y desenlace. Y es que este esqueleto, aunque parezca propiedad de las novelas, lo cierto es que puede aplicarse en otros entornos. Si vas a escribir poesía, tu introducción será la presentación propuesta al lector, es decir, debes comenzar mostrando tus versos de manera que las primeras estrofas que aparezcan en tu libro sean una toma de contacto. En el caso de la divulgación ocurriría lo mismo, y por supuesto en la estructura de una biografía. Incluso nosotros lo estamos utilizando a la hora de guionizar y editar este vídeo. Una estructura simple, sólida y que ayuda perfectamente a que ni el lector ni el autor se pierdan en este camino literario. Tiempo en escribir un libro. Aunque este es un punto que depende de muchos factores y es cierto que puede que termines un libro que empezaste a escribir hace varios años, suele ser bastante satisfactorio y motivador planificar un calendario bastante marcado para la creación de tu obra. Ponerse metas a un plazo razonable con hitos como tener listo tu manuscrito para entregarlo a la editorial suele ser bastante interesante, pero no te dejes confiar por esos plazos, ya que al final se suele llegar bastante ajustado a las fechas previstas. También es clave que no te pongas fechas a muy largo plazo, ya que este tipo de plazos suele hacer que el autor se confíe y no se le dedique el tiempo necesario a escribir. Una vez que hayas planteado estos grandes plazos, es ideal crear un calendario más pormenorizado con otros pequeños hitos dentro de la creación. Para el día tal tendré esto, o debo llegar hasta este punto antes de... De todas formas, ten en cuenta que esto es un elemento vivo, por lo que si ves que tardas menos en realizar cierta tarea o más, ve reajustando en tu calendario para que todo vaya teniendo sentido en la planificación. Para poder organizar todo esto te recomendamos utilizar herramientas que te permitan controlar los avances. Desde ya te invitamos a contar con una agenda donde ir apuntando cada hito en el desarrollo de tu libro y consultarla cada día. Además, tienes a tu disposición una gran cantidad de aplicaciones que te permitirán organizar todo esto.
Trello, por ejemplo, es un gestor en el que podrás ir documentando tus avances, poniéndoles fecha e incluso repartir tareas por temáticas. Otras, un poco más por el terreno de la motivación, sería Writing Calculator, una herramienta online gratuita que te permitirá calcular cuántas palabras debes escribir cada día para alcanzar un total que previamente hayas definido. Imaginemos, por lo tanto, que nuestro libro queremos que tenga una extensión más o menos de 200 páginas. La media de palabras en una página está en torno a las 320, con lo que en total tu obra tendrá aproximadamente unas 64.000 palabras. A esta cifra habría que restarle 2.000 de todas aquellas que se pierden en las finalizaciones de capítulos que no ocupan una hoja en su totalidad y los inicios con título. Esto nos deja con 62.000 palabras. Si establecemos un periodo de 6 meses para hacerlo todo, nos quedaría un total de 120 palabras diarias. Ahora no parece mucho, ¿verdad? Lo bueno de este tipo de planificaciones es la motivación y la organización que conllevan. Desde luego, habrá momentos en el que las musas nos lleven, pero escribir no deja de ser un trabajo con un gran esfuerzo de planificación previa. Por supuesto, tras escribir el libro, viene la fase de revisión de la obra, elección del título, lo que al final puede llevarte fácilmente unos 8 meses. Otros consejos que también queremos trasladarte son los relacionados con la propia redacción en sí. Ten en cuenta enganchar a tu lector desde las primeras líneas y cautivar desde el principio para que el lector siga leyendo con atención. Huye de resúmenes temporales, inicios trillados e introduce acción. Una buena estrategia en el comienzo de cómo escribir una novela es hacerlo con una incógnita, un hecho impactante o una buena imagen bordando la descripción. Es recomendable también evitar el lenguaje complejo. Es preferible transmitir un hecho de una forma simple y evitar tecnicismos en la medida de lo posible. Narra con verbos en voz activa, evita la voz pasiva y huye de los adverbios y de los reflexivos. Haz párrafos cortos para que la lectura fluya mejor y cause una mejor imagen visual al lector. Es verdad que en algunas ocasiones será inevitable por la propia función del punto y aparte, separar ideas, pero esto no quiere decir que sea un cambio radical sobre la misma, sino una diferencia respecto al razonamiento. A colación de lo anterior, es también recomendable intercalar frases largas y cortas para empezar a redactar bien tu libro. Muchas frases cortas puede ser una narración excesivamente telegráfica y muchas largas puede llegar a perder al lector. En cuanto a escribir una novela, en la variedad está la virtud. Evita en la medida de lo posible los conectores. Muchas veces entre conectores como sin embargo, por otro lado, asimismo, en consecuencia, nos comemos media página y no hemos contado nada. Adapta el lenguaje al ritmo de la narración a lo que estás contando. No hay una fórmula exacta, como es lógico, porque siempre va a depender de la historia en sí. Elimina los elementos evidentes de la narración que no aporten nada. Cuando nos encontramos con frases tan evidentes como subir las escaleras hacia arriba o está lloviendo hacia abajo. Es muy recomendable la utilización de las interrogaciones. Ir generando preguntas a lo que contamos es una forma de generar expectación y eso enriquece nuestra narración. El uso de metáforas puede hacer que tus escritos sean más atractivos. Aunque la conocemos más de la poesía, no es incompatible con la prosa y es recurrente a la hora de escribir una novela o un relato corto. Por supuesto, una vez que has terminado el proceso de redacción, comienza el proceso de publicación. Seguramente ya habrás realizado varias correcciones al manuscrito completo, pero después la propia editorial a la que lo envíes, antes de publicarlo, tendrá que hacer una corrección ortotipográfica detallada para asegurar la calidad de la obra. Si necesitas más información sobre cómo publicar tu libro, puedes entrar en nuestra página web www.exlibric.com.